En mi nueva gira por el país para consolidar Morena, Movimiento Regeneración Nacional, que es el único camino, la única opción que hay para salvar a México. Estoy convencido que si no hay un verdadero cambio no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Ya este régimen de injusticias, de opresión, de corrupción, de cinismo, ya dio de sí, ya se pudrió. Hace falta la renovación, hace falta el cambio, y eso va a depender de nosotros, de los ciudadanos, del pueblo, en la idea de que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. En esta gira estoy hablando de la necesidad de organizarnos, de que la gente participe para salvar al país, pero también estoy hablando de lo que vamos a hacer cuando triunfe nuestro movimiento. ¿Qué es lo que se va a llevar a la práctica? En primer lugar, en lo económico tenemos que lograr que haya reactivación de la economía. Es mucho el tiempo en que la economía ha permanecido estancada, 28 años sin crecimiento económico. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, si no hay crecimiento económico no hay empleo, y si no hay empleo no hay bienestar. Entonces lo primero tiene que ser reactivar la economía y generar empleos en el país. Para eso tenemos ya proyectos específicos. Ahora que estuve en el sureste, hablé de lo que haríamos en el sureste del país para reactivar la economía, generar empleos y frenar, atemperar el grave problema migratorio. La gente no tiene trabajo en sus comunidades de origen y tienen que echarse a andar, tienen que irse a buscar la vida al otro lado de la frontera. Entonces, ¿cuáles son estos proyectos para ejemplificar? En primer lugar, sentimos que en el sureste debe de aprovecharse toda la tradición cultural que nos heredaron los antepasados, la gran riqueza cultural que hay en el sureste, todo lo que nos heredó la gran civilización mesoamericana. Desde luego, en el sureste hay zonas muy bellas, el Caribe, por ejemplo, y llega mucho turismo extranjero y nacional, pero tenemos que potenciar el turismo. Esa zona se ha venido desarrollando últimamente, han logrado, en el caso de la Riviera Maya, crecimientos hasta del 20% anual, crecimiento de la economía hasta del 20% anual. Muchos tabasqueños, veracruzanos, campechanos, chiapanecos, oaxaqueños, poblanos, tlaxcaltecas, inclusive del Distrito Federal, se han ido a trabajar a esta zona. Pero ahora, por la crisis económica, desde el problema de la influenza, que se manejó muy mal, se ha alejado del turismo. Más todo esto se ha complicado con el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Y además, pues ya se está terminando la fase constructiva, es decir, ya no tiene el mismo auge la industria de la construcción porque ya se terminaron prácticamente todos los hoteles, toda la infraestructura. Entonces ya hay problemas de falta de trabajo, ya no se va a seguir creciendo igual, ya no. La Riviera Maya va a ser un islote para atraer a los mexicanos que no tienen oportunidades de empleo en sus lugares de origen. Entonces, se tiene que, por eso, impulsar la actividad turística. Y la idea es el turista que llegue a Tulum, a Xel-Há, a Playa del Carmen, a Cancún, a Cozumel, a Islas Mujeres, pueda conocer toda la península de Yucatán, inclusive todo el área mesoamericana, toda la zona maya de
el sureste del país, que es extraordinaria. Entonces el propósito es tener una comunicación en todo el sureste, eficiente, rápida, moderna, y para eso estamos planteando que se eche a andar un ferrocarril de alta velocidad, un tren rápido, desde la Riviera Maya, desde Cancún, Chichén Itzá, que es un centro cultural, arqueológico fundamental, Mérida, Campeche, con toda la belleza de Campeche, la ciudad amurallada. Además, cerca de Campeche está Esná, hay centros arqueológicos también muy importantes, y de Campeche a Palenque. Estamos hablando de el esplendor de lo que fue la civilización maya. Cerca de Palenque pues está Agua Azul, está Misoljá, pero también está Toniná, está Yaxchilán, está Bonampak. Es una de las zonas más bellas de México y del mundo. Entonces, el propósito es este tren rápido que puede desarrollar hasta 250, 300 kilómetros por hora desde el Caribe hasta Palenque. Desde luego, esto implicaría hacer el aeropuerto internacional en Palenque y desarrollar todo el sureste, que ya el turista no vaya por 2, 3, 4 días al Caribe nada más por el sol y el mar, sino que conozca la gran riqueza cultural que tenemos en el sureste, que tenemos en nuestro país. Estamos hablando de trenes modernos, rápidos, como los de Europa. Eso es el propósito. Estamos hablando de un tramo de alrededor de 600 kilómetros que se van a recorrer en 2 horas, 2 horas y media, con estas estaciones que estamos proponiendo. Ya se está elaborando el proyecto en lo específico y este es un plan. Con esto se impulsa el turismo, pero también en la construcción se generan muchos empleos. Otro proyecto para el sureste que proponemos es la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles maderables. Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo. Esto es repoblar la selva tropical. Es lamentable lo que ha pasado. Se tiró la selva, se deforestó por completo la selva tropical. En esas regiones, sobre todo en la Lacandona, en Tabasco, se cortaba mucha madera preciosa, mucha caoba, que es la madera más fina que hay en el mundo. Se exportaba la caoba a Europa, a Nueva York, para hacer muebles, para hacer embarcaciones inclusive. Se echó abajo la selva, no se aprendió a manejarla de manera racional, se acabó la selva, con todo lo que ello implica. Actualmente estamos comprando el 50% de la madera que consumimos en México, pero además se han generado serios desequilibrios ecológicos. Por eso las inundaciones, el desgajamiento de los cerros, porque se echó abajo la selva. La propuesta nuestra es que podamos sembrar cedros, caobas, especies nativas que ya han demostrado que están habitadas a ese medio ambiente. Con esto estaríamos creando alrededor de 400,000 empleos. Hay mucha gente, sobre todo los jóvenes de comunidades indígenas, comunidades campesinas, que emigran porque no hay trabajo en sus comunidades. Los ejidos están vacíos,
Las pequeñas propiedades lo mismo. No tienen beneficio los productores, no tienen ningún apoyo. Siembran maíz, siembran frijol, se dedican a la ganadería, a cualquier actividad. No les alcanza ni siquiera para lo más indispensable, porque no hay fomento a las actividades productivas. Nosotros vamos a regresar al campo, ya lo he dicho en otras ocasiones, vamos a lograr la autosuficiencia alimentaria, vamos a sacar al campo del abandono en que se encuentra. En vez de estar comprando los alimentos que consumimos en el extranjero, vamos a producir en México todo lo que consumimos. Bueno, en este marco es que vamos a plantar 1 millón de hectáreas de árboles maderables. Esto con varios propósitos. En primer lugar, generar empleos, que los jóvenes se queden a trabajar en sus comunidades. Ese es un propósito. Esto va acompañado de que de esta manera no hay necesidad de emigrar, porque hay trabajo en las comunidades, hay trabajo en los ejidos, hay trabajo en los pueblos. El segundo propósito es que ya no compremos la madera en el extranjero, que se produzca aquí. Y el tercer propósito es fundamental, lo ecológico, el que entreguemos buenas cuentas a las nuevas generaciones. Nuestros abuelos nos dejaron las selvas tropicales. ¿Qué vamos a dejar nosotros a nuestros nietos? Tenemos que reforestar, tenemos que regenerar la selva, tenemos que cuidar el medio ambiente. Si se logra rehacer la selva tropical, estamos hablando no solo de flora, sino de mucha fauna que está en vías de extinción: pájaros, guacamayas, tucanes, tepezcuinte, armadillo, venado. Todo eso significa el rehabilitar la selva tropical. Este es un proyecto también muy importante. Un tercer proyecto en lo económico, porque hay proyectos en lo social, pero estoy poniendo ejemplos, es el que tiene que ver con el corredor del Istmo de Tehuantepec, el comunicar el Atlántico con el Pacífico, el comunicar Asia con la costa este de Estados Unidos. El canal de Panamá está saturado y nosotros tenemos esta franja del territorio, esta cintura del territorio nacional que es estratégica. Estamos hablando de 300 kilómetros para comunicar a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Es una franja fronteriza, porque es como otra frontera. Desde luego va a ser necesario construir 2 puertos o rehabilitarlos: Salina Cruz y Coatzacoalcos. Salina Cruz en el Pacífico, Coatzacoalcos en el Golfo. Construir de Salina Cruz a Coatzacoalcos una vía de tren de carga de contenedores en esta franja. Ampliar la carretera Salina Cruz-Coatzacoalcos a 4 carriles. Y en toda esta franja promover la instalación de fábricas de ensamblaje para la elaboración de artículos de consumo. Se usa mucho que se estén importando partes o componentes de un artículo o de una mercancía, de una manufactura. El propósito es que en este corredor se pueda llevar a cabo el ensamblaje para que salga ya la mercancía terminada. Todo esto para generar mucho empleo en el país. Va a ser como una cortina
como lo hemos venido proponiendo, para atemperar el fenómeno migratorio. Conozco bien el Istmo, como conozco todo el país, no presumo. Ahí en el Istmo hay dos pueblos, Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa. Deben de tener, los dos pueblos son dos municipios de Oaxaca, alrededor de 10,000 habitantes, los dos. Tienen una superficie, los dos pueblos, los dos grandes ejidos, las dos grandes comunidades, tienen una superficie de alrededor de 500,000 hectáreas para, repito, 10,000 personas. Bueno, teniendo todo ese potencial, los jóvenes de Santa María Chimalapa y de San Miguel Chimalapa emigran, se van a buscar trabajo a Estados Unidos, porque no hay ningún tipo de apoyo. Entonces, el propósito es impulsar las actividades productivas, que haya fomento, que haya empleos y que la gente trabaje en sus lugares de origen, que no se vea la necesidad de emigrar. Desde luego, en todos estos proyectos se tiene que tomar en cuenta al pueblo, a las comunidades indígenas, campesinos. No se trata de irles a comprar la tierra y hacerlos a un lado, no, que sean ellos parte de los proyectos, consultarlos, no imponer absolutamente nada. Lo que estamos planteando es echar a andar al sector social, es decir, a campesinos, a pequeños propietarios, a la gente en donde se van a aplicar los proyectos. El sector privado, o sea, que hay inversión privada que se requiere, y desde luego el sector público. O sea, esos tres motores de la economía: sector social, sector privado y sector público, para todos estos proyectos. Estoy poniendo estos tres ejemplos para el sureste. También está lo de la construcción de las refinerías, que yo luego voy a exponerles. Está el reactivar la industria de la construcción para hacer las obras que hacen falta, la infraestructura, generar también muchos empleos. Hablar más, como lo voy a hacer posteriormente, de cómo vamos a lograr la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria, y desde luego hablar más del estado de bienestar que se va a establecer. ¿Cómo vamos a garantizar el bienestar del pueblo? ¿Cómo vamos a sacar al pueblo de la pobreza en que se encuentra? Pero quería ponerles estos tres ejemplos, y así poco a poco vamos a ir hablando de todo el proyecto alternativo de nación, porque sí sabemos qué se debe de hacer para sacar a nuestro pueblo de la postración en que se encuentra y para sacar a México del atraso. Sí sabemos lo que se tiene que hacer.